Hola, bienvenidos al videotutorial número 13 del curso de programación de microcontroladores PIC, el lenguaje C. Entonces, hoy vamos a continuar con el curso. Vamos a ver hoy dos módulos, el módulo comparador análogo y el módulo voltaje de referencia. Entonces, vamos a empezar con el módulo comparador. Entonces, el módulo comparador es básicamente eh, dos amplificadores operacionales configurados en modo comparación. Entonces, estas son las configuraciones que se pueden implementar. Entonces, pues, básicamente el comparador funciona de la siguiente forma. Entonces, compara entre su entrada positiva y su entrada negativa y dependiendo la configuración que le hagamos acá en el registro, si lo queremos inversor o no inversor, entonces cuando el voltaje positivo sea mayor al de la entrada negativa, saca un 1. Y en el caso contrario, bota un 0 por el pin o en un registro como lo configuremos también. Entonces, en este caso es cuando está en 0, o sea, cuando la entrada es no inversora. Cuando la entrada es inversora, entonces si el voltaje positivo es menor al voltaje negativo, bota un 1. De lo contrario, bota un 0. Entonces, este es el registro principal, el de configuraciones. Entonces, pues estos 8 bits son correspondientes al registro CMCOM, es el módulo de control del módulo comparador. Entonces, el bit 6 y el bit 7 son las salidas de la comparación. Entonces, aquí va a quedar el resultado de las comparaciones. Este es para el comparador 1 y para el comparador 2. Entonces, dependiendo el bit 5 y 6, como lo configuremos como inversor o no inversor, aquí hay un resultado dependiendo esta configuración. Entonces, el bit 5 y 4 es ir a configurar si la salida es inversora o no inversora. El bit 4 es para el comparador 1 y el bit 5 es para el comparador 2. El comparado, el bit 3 es un multiplexor para seleccionar de dos entradas. Entonces, cuando el modo es 0, 0, 1 o cuando el modo 0, 1, 0. Entonces, como podemos ver acá, cuando es el modo 0, 1, hay, hay dos pines que están multiplexados y se seleccionan por medio de este registro. En el caso que esté en 0, va a seleccionar el RA0 y el RA1 acá, el RA0 y el RA1, y en el caso que esté en 1 va a seleccionar el RA3 y el RA2. Igual para este otro modo. Entonces, si está en 1, va a seleccionar el RA0 y si está en 0, si está en 0, perdón, va a seleccionar el RA0 y si está en 1, va a seleccionar el RA3. Entonces, el bit del 2 al 0 es para eh, escoger el modo de funcionamiento del comparador. Entonces, aquí están las configuraciones que podemos configurar. Entonces, está la 000, que es cuando el comparador está apagado, pero los pines están configurados como análogos. Está el 111, que es el comparador apagado, pero todos sus pines van a ser digitales. Esta es, este es el modo que arranca por defecto el microcontrolador. El siguiente modo es el 100, que son dos comparadores totalmente independientes. Va al RA0 y al RA3 para el comparador 1 y el RA1 y RA2 para el comparador número 2 y sus salidas van a ser mostradas en el registro de control en el bit 7 y en el bit 6. El otro modo es el modo 010, que es el modo sí que van multiplexadas dos, dos entradas análogas. Se selecciona en el bit sys del registro principal de este módulo, igualmente para el comparador 2 y va referenciado al módulo voltaje referencia que más adelante lo vamos a explicar y van unidos
el pin positivo de cada operacional. Entonces, eh, los dos operacionales cuentan con la misma referencia que es proveniente de un módulo. El otro modo que obtenemos acá es el 011. Son dos comparadores, eh, están referenciados al mismo voltaje que se pone en el RA2 como referencia para los dos. El RA0 es la entrada negativa para el comparador 1 y el RA1 es la entrada negativa para el comparador 2. Entonces el pin RA3 queda como digital. Entonces se puede utilizar para otro tipo de función. Y la salida va a ser el C1 out igual que acá van a quedar reflejadas en el registro. El siguiente modo es el modo 110. Son dos comparadores referenciados a un mismo voltaje, igual que en el caso anterior por el RA2. Tiene el RA1 como entrada para el C2, el RA2 como el RA0 para entrada negativa para el comparador 1 y la salida va a ser reflejada en el registro también y va a ser sacada por el pin RA3 como lo podemos ver acá. Y para el comparador 2 por el pin RA4. Entonces aquí los podemos mostrar en un pin. Estas son las otro tipo de configuración. La otra configuración es solo un comparador independiente. El comparador 1 queda como pines de entrada y salida digitales, queda apagado, y el comparador 2 es simplemente independiente cada uno y su salida va a quedar reflejada en el C2 o en el registro principal. El último modo que podemos escoger es el modo 001. Cuenta con una multiplexación en el comparador 1. Podemos escoger entre el RA0 y el RA3 y va referenciado con el mismo voltaje que va referenciado el comparador 2 con el pin RA2. El RA1 es la entrada negativa para el comparador 2 y sus salidas van a ser reflejadas en el registro principal, en el bit 6 y 7 para cada comparador. Listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces en este caso el voltaje negativo está en un voltaje en un nivel DC constante y la entrada positiva es dando una señal sinusoidal y podemos ver aquí nuestra salida. Entonces, mientras el positivo sea menor al negativo, nuestra salida es cero. Después de este punto que ya iguala y lo supera, el, el voltaje de salida es alto hasta que vuelve a encontrarse el ciclo de cambio. ¿Sí? Y lo mismo acá, lo que nos indica este sombreado es que en cualquiera de estos puntos puede hacer el cambio, no necesariamente cuando igualó. Entonces hay un rango donde puede activarse el flanco, igual acá. Listo. Este es el diagrama de bloques del comparador. Entonces está el multiplexor, está el comparador como tal, está el habilitador para el inversor o el no inversor. Y aquí viene toda la configuración de FIFLOS para la salida. Aquí tenemos el modelo análogo de la entrada, ¿sí? Y esa es básicamente el módulo comparador. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos en Proteus del manejo de este módulo. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto con el 16F88, es el micro que estamos trabajando para el curso. El compilador es HiTestC. Voy a crear un nuevo proyecto que voy a crear una carpeta acá, a llamar comparador, y el proyecto también lo voy a llamar comparador. Guardamos, siguiente, siguiente, finalizar. Entonces voy a crear un archivo nuevo, lo vamos a salvar como en comparador, ahí está, y como siempre lo vamos a llamar main.c.
listo. Pero yo me voy a copiar de un archivito que ya está configurado, puede ser el de timer 0. Voy a copiarme toda la configuración para no volver a configurar el reloj ni nada de estas cosas, ni los fusibles. Entonces lo pegamos acá y yo lo que necesito es, vamos a quitar el tris y la configuración del timer y vamos a quitar este código. Entonces guardamos y adicionamos el proyecto, el archivo al proyecto y lo compilamos. Adicioné el que no era, adicioné el del otro, el del timer y no vamos a trabajar con ese sino con el del comparador, el que hicimos, main. Aquí está, entonces ahora sí, compilamos este y listo. Entonces vamos a configurar acá el registro cm, que era cmcon igual a 0b. Entonces el bit 6 y 7 pues eso sí se pueden ir a dejar en 0 o en 1 independientemente, porque esto son bits de salida, entonces lo vamos a dejar en 0. El siguiente son los de inversor o no inversor, en este caso vamos a dejar los no inversores, entonces el bit 5 y 4 van en 0. Después sigue el bit de multiplexación, que es el bit 3, en este caso lo vamos a dejar en 0 porque no vamos a utilizar la multiplexación, en 0. Y seleccionamos acá el modo. Entonces el primer modo que vamos a utilizar es el modo independiente, que es este. Es el módulo, es el modo independiente, que es con un 100. Con un 100. Listo. Entonces ahí ya lo tenemos configurado. Pero además de eso, debemos ir a configurar también que estos pines, el RA0, RA1, RA2 y RA3, tienen que ser pines análogos. Entonces acá en el Ancel, si nos remitimos al conversor análogo digital, el Ancel configura también pines análogos y digitales. Si lo dejamos en 0 son digitales, si los dejamos análogos es en 1. Entonces vamos a dejar 0B, esta parte la vamos a dejar digitales, entonces 1, 2, 3, 4. Y los demás, y los 4 siguientes que corresponden al 3, 2, 1 y 0, los vamos a dejar pines análogos. Entonces ahí ya los tenemos configurados como análogos. Listo. También de eso debemos configurar el tris. Entonces el tris A es igual a 0b. Entonces vamos a dejar eh, estos primeros como salidas, 1, 2, 3, 4, y los demás como entradas. El el RA3, el 2, el 1 y el 0 como entradas, porque son las entradas de los eh, voltajes que vamos a comparar. Listo. Entonces ahí ya lo tenemos, pero recordemos que el resultado de la comparación va a ser reflejada en este registro. Entonces vamos a sacar este registro total por el puerto B, simplemente para ver que el bit 6 y 7 sí hacen el cambio dependiendo el voltaje que va ingresando. Entonces configuramos aquí el tris B igual a 0x00. Vamos a dejar todo el puerto B como salida. Entonces simplemente aquí le decimos por B es igual a cmcom. Listo. Entonces compilamos. Hay un error. Cmcom con n. Listo, ya lo tenemos. Entonces vamos aquí a Proteus, sacamos el micro y vamos a poner un voltaje DC a la entrada. Entonces vamos a mirar aquí el diagrama. Entonces vamos a dejarlo en el negativo. Entonces el RA0, vamos a poner un voltaje de referencia. Lo vamos a dejar de 2 voltios.
Y vamos a poner acá un, un potenciómetro, puede ser. Saquemos acá un potenciómetro. Pot, este, lo va a rotar, lo vamos a poner acá. Este tiene que entrar al pin RA3. RA3, que es este. Mandamos este pin a tierra y el otro pin lo vamos a mandar a 5 voltios. Este pin para poder hacer la comparación. 5 voltios, listo. Y aquí podemos ver en el bit, el bit 6 es el que corresponde a la salida del comparador 1. En este caso es el comparador en el que estamos trabajando. Entonces vamos a darle play y vamos, pero perdón, aquí me faltó cargar el archivo. Entonces, escritorio, micros, práctica, comparador, y es este. Está configurado a 4 megas. Le vamos a dar play. Listo, ahora sí. Entonces podemos ver que acá el bit está en 1. Vamos a mirar por qué. Porque acá hay 2.5 voltios. Vamos a sacar un 2 voltímetros. Este y este. Y lo vamos a mandar a tierra. Acá y acá. Listo. Entonces ahora sí, hay un voltaje que está en 2.5, que es el de la entrada positiva. El de la entrada positiva, aquí está. La entrada positiva, que es el RA3, está en 2.5. Entonces, según la configuración que le pusimos, dijimos que era 0, o sea, no inversor. Acá, se dice acá en este caso, si el voltaje positivo es mayor al voltaje negativo, sale un 1. Como lo podemos ver acá, está en 1. Si yo bajo el voltaje hasta llegar a menor de 2 voltios o a 2 voltios, ahí ya se apagó. Aquí se prende, aquí se apaga. Ahí está el comparador. Ahí lo podemos ver. Ahí se apagó por estar en 1.95 y ahí se prendió porque es mayor a 2. Vamos a hacer esta misma prueba para el comparador 2. Entonces vamos a meter el mismo voltaje de referencia. El voltaje de referencia para el 2 es el pin RA1. Entonces vamos a apuntar acá el RA1 y vamos a prenderlo. Y ahí está en cero porque no hay ningún voltaje en la entrada. Entonces vamos a meterla aquí mismo. Entonces ahí deben funcionar los dos de la misma forma. Ahí está por encima, ahí está por debajo si apagaron. Porque juntos tienen la misma entrada y el mismo voltaje de referencia y el mismo voltaje para comparar. Entonces, por esa razón están prendiendo los dos al tiempo. Entonces, aquí podemos hacer otra prueba que es, vamos a quitar este multímetro, esto de acá, vamos a dejar solo el comparador 1, pero vamos a meter aquí una señal DC, una señal, perdón, AC, una seno. Vamos a meter esa señal por el pin 1, no por el pin RA3, que es la entrada del primer comparador. Vamos a ver un voltaje offset de 2.5 voltios y una amplitud de 2.5 voltios y una frecuencia de, no sé, 100 Hz. Entonces ahí vamos a verlo en el osciloscopio. Vamos a ver el voltaje de entrada, el voltaje de comparación y el voltaje de salida, que es el pin, el RB6. Listo. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a igualar todas estas, vamos a dejarlas todas en, en 40. Esta la vamos a dejar en 40 y esta también la vamos a dejar en 40. Ahí está. Vamos a darle un poquito más de tiempo así y le vamos a dar a todas amplitud de 1 y amplitud de 1. Listo. Entonces vamos a mirar acá
que realmente esto esté en referencia. Listo. Entonces aquí podemos ver que cuando el voltaje es superior, acá en la raya, el azul es el nivel DC, que es el de 2 voltios, el amarillo es la entrada y el morado es la salida de comparación. Entonces, cuando el voltaje es superior al el voltaje positivo es superior al negativo, hay una salida alta. Si es negativo, acá en este caso hay una salida baja, que es un cero. Entonces vamos a cambiar aquí el voltaje, lo vamos a dejar por ejemplo, en un voltio. Ahí ya la salida es diferente. Es de esta forma, porque mientras está positivo, el ciclo útil es más ancho el ciclo útil, porque ha cambiado el nivel de referencia. Si lo dejamos, por ejemplo, en 4 voltios, pues allá nos cambiaría mucho más. Ya se ha achicado el ciclo útil. Entonces ahí tenemos puesto nuestro comparador. Acá no se puede visualizar bien porque resulta que este está tomando como referencia, es que este en realidad debería estar es así. Ahí está, porque esta línea la estoy poniendo igualándola al mismo voltaje. De acá es 0 voltios, acá es 5 voltios. Entonces, para esta línea tocaba dejarla exactamente igual, que acá fuera 0 voltios, acá fuera 5 voltios, y acá sí se puede ver bien cómo es la comparación. Entonces, mientras el voltaje sea positivo, hay una salida alta, y mientras sea este voltaje sinusoidal sea mucho menor a la línea azul, hay un bajo. Entonces, vamos a volverlo a visualizar acá. Vamos a poner nuevamente un voltio, ya lo podemos ver bien. Ahí está. Entonces, mientras sea menor hay un cero y mientras sea mayor toda esta parte de la señal hay una eh, salida alta. Entonces de esta forma es como utilizamos el módulo comparador. Entonces vamos a probar otra opción que puede ser a donde está la que tiene salida al exterior. La que tiene salida al exterior es esta. Entonces podemos utilizar esta como salida. Entonces vamos a probar esta, que es la 110. Entonces simplemente hacemos el cambio acá, 110, pero tenemos que hacer acá una cosa. Tenemos que dejar ahora este pin como digital y este pin también como digital. Entonces vamos a dejar estos dos pins como digitales. Entonces para eso el RA3 tiene que ser digital, salida, y el RA4. Entonces vamos a hacerlo primero acá en el tris. En el tris este es el A0, el 1, el 2, el 3. El 3 tiene que ser salida y este también tiene que ser salida. Y acá este tiene que ser digital y este también tiene que ser digital. Ahí está. Entonces de esa forma. Y vamos a quitar eso del puerto ya porque ya se supone que lo podemos ver reflejado acá en el pin RA3 y en el RA4. Entonces la referencia para los dos es el RA2. Entonces en RA2 vamos a cambiar esta referencia. RA2 la vamos a dejar acá y ahí ya quedó referenciado. Y la entrada para el comparador 1 vamos a poner comparador 1. Comparador 1 es el RA0. El RA0. Ahí está. Y la salida es por el pin RA3. RA3, ¿dónde está el RA3? Para el comparador 1. Entonces vamos a probar. Aquí nos debe salir igual. Pero no le tengo la señal sinusoidal. La señal de comparación. Vamos a dejar. Vamos a dejar acá la señal de comparación, la señal sinusoidal y la señal de salida, que es el este. Entonces ahí nos damos cuenta que nos está funcionando exactamente igual a la anterior. Entonces recordemos que tenemos que bajar un poquitico esta señal de tal forma que no está, no, esta. Ahí está.
Es que no sé realmente en qué se... Dejemos todas en cero. En cero. Y esta mandémosla también a cero. Ahí está. A 0 voltios. Voy a bajar esta comparación que no me deja ver bien. Está en cero, también está en cero. Listo. Pues no se puede ver bien porque no he encontrado el punto de referencia. Este es el cero, pero el de este no he encontrado el cero. Entonces no sé realmente en cuál parte debe salir. Ya sé, pongamos, subamos un poquito esta, que quede en el mismo cero. Ahí está el cero. Entonces quiere decir que esta señal está más o menos ahí. Voy a cambiar este valor, bajarlo en 2.5 y ya si tenemos la misma salida. Entonces, 1, 1, sí, ahí está. Entonces ahí está en el 50%, pero esta señal no se me ha querido acomodar. O sea, debe estar más o menos ahí. Bueno, pero ahí se puede ver que realmente la de comparación está bien. Acá es no inversora porque pues está saliendo al contrario de la otra porque en la anterior el voltaje sinusoidal está en la entrada positiva. Entonces, como este es el que va referenciado hacia los dos, entonces acá también podemos hacerlo en el canal 2. En el canal 2 es meterlo por el RA1, por el RA1. Vamos a meter esta señal por el RA1 y la salida tiene que ir por este. Entonces ahí nos debe funcionar exactamente igual. Entonces vamos a dejarlo aquí a ver si no funciona igual. Ahí está, por el otro canal. Ahí está la comparación. Entonces así de esa forma utilizamos el módulo comparador. Listo. Entonces, pues espero que les haya quedado claro. Igual aquí pueden ver el resto de configuraciones si la quieren montar. Entonces, con respecto a esta parte, el módulo comparador, el voltaje en referencia, vamos a verlo, que es este módulo, es el que vemos acá. Entonces, él puede generar un voltaje que podemos tomarlo como referencia para este módulo o también podemos ir a sacarlo al exterior por el pin RA, aquí lo tengo, el RA2. Entonces por este pin podemos sacar un voltaje en referencia. Entonces este es el registro de configuración para el registro. Entonces en el bit 7 habilitamos el circuito, en el bit 6 habilitamos salida por el pin o si no lo queremos. Entonces si está en 1, esta salida va a ser reflejada por el pin RA2, pero solo para el micro, aquí nos dice para el 16F88, lo que quiere decir que para el 16F87 esta configuración no nos va a funcionar sacarla por el pin, simplemente va a ser una referencia interna. Para el bit 5 es el rango de selección. Entonces, si lo dejamos en 0, vamos a sacar un voltaje entre 0.25 por el voltaje, el de alimentación, ¿sí? O sea, 5 voltios por 0.25 es el menor voltaje que nos puede dar. Hasta 0.72 del voltaje BCC con pasos de BCC sobre 32. Eh, es el paso que nos puede dar. Si lo dejamos en 1, el menor voltaje que nos puede dar es 0 hasta 0.6625 del voltaje BCC y con pasos de BCC sobre 24. Ya más adelante vamos a comprobar esto de que esto es verdad. El bit 4 no se utiliza, el bit 3 es para la selección del multiplexor, que es el que nos da todos los pasos, que si lo dejamos en 0 da el voltaje más pequeño y si lo dejamos en 1 da el voltaje más alto. Entonces aquí tenemos el diagrama de bloques del comparador. Entonces este es el bit 7, que es el que nos habilita el circuito. Entonces
simplemente hace es ir a pasarle eh, a alimentación a este juego de resistencias. Entonces, acá se habilita. Este es el otro bit, el bit 6, que es el que me da es el bit CBRR, es este. Es el que me habilita cuál es la fórmula que vamos a utilizar o los rangos de voltaje que vamos a utilizar, simplemente suspendiendo esta resistencia. Y el bit 6, que es este, es el que me habilita el paso hacia el exterior, el pin RA2. Aquí tenemos el multiplexor que si lo dejamos en 0, esto va a tomar el voltaje desde esta resistencia y va a ser mucho menor al voltaje que se pudiera tomar en esta resistencia, que es cuando todo está en 1,1. Entonces vamos a hacer unas pruebas, pero esa prueba no funciona en Proteus. Entonces vamos a probarlo aquí en un circuito y vamos a medir con el multímetro. Entonces para eso vamos a configurar este registro, copiar, vamos a dejarlo acá y vamos a decirle 0B, vamos a habilitar el circuito, que es en el bit 7, vamos a habilitar la salida y vamos a utilizar el rango de voltaje con el 0. Entonces habilitamos el circuito, habilitamos salida al exterior por el pin RA2, esto lo vamos a dejar en 0 porque vamos a utilizar estos voltajes entre 0.25 de VCC hasta 0.72 de VCC con el paso de VCC sobre 32. Esto lo dejamos en 0, este, este bit 4 no se usa, entonces lo dejamos en 0 también. Y acá es donde vamos a obtener el voltaje en estos bits. Entonces vamos a obtener el mayor voltaje, que es cuando lo tenemos en 111. Entonces, listo. Entonces, por el momento voy a deshabilitar esto porque no lo vamos a utilizar. Y tenemos que dejar el pin RA2, si es el RA2, el RA2 como pin digital de salida. Entonces, el RA2 este es el 0, el 1, el 2. Este, usarlo como salida y lo vamos a dejar digital. Listo. Ahí ya hicimos esa comparación. Listo. Entonces, voy a habilitarles aquí la cámara. Vamos a verlo en el circuito. Que yo tengo aquí. Entonces aquí yo tengo el multímetro. Voy a retirar el micro para programarlo. Programarlo acá. Entonces, vamos aquí. Project. Programador. Piki2, que es el que tengo yo. Y lo voy a dar programar. Listo, ya nos programó. Entonces, antes de sacarlo acá en el circuito, lo estoy poniendo, lo voy a alimentar. Quitar este LED que no nos moleste. Lo vamos a prender y vamos a calcular cuál sería el voltaje que nos tiene que dar aproximadamente. Entonces, para calcularlo, vamos a la calculadora. Vamos a sacar acá un bloc de notas que vamos a escribir. Entonces, vamos a hacer aquí una especie como de tablita. Entonces, con 111, el voltaje que nos dio es de, calculado, es de 5 voltios dividido el paso. Ah, no, pues simplemente es esto, es 0.25, no, el mayor es este, 0.72 por VCC, que es 5 voltios. Entonces tiene que dar alrededor de 3.6 ese voltaje. Entonces vamos a mirarlo aquí en la cámara. Vamos a medirlo acá en el pin RA2, que es el pin 1 del micro. Y ya nos da voltaje de 3.58. Pues nos dio negativo porque puse el multímetro al revés. Ahí ya nos tiene que dar positivo, que ya está bien puesto el multímetro. 3.58, que es más o menos el voltaje que nos tendría que dar el comparador. Entonces 3.58. Entonces el siguiente valor que vamos a poner es el 1110. Ese nos tiene que dar, según nuestros cálculos, nos tiene que dar entonces de la siguiente forma. Entonces, si el paso que él da es 5 sobre 32, este es el paso. Entonces quiere decir que
Cada vez que yo cambie acá el multiplexor una posición, él nos va a aumentar o nos va a disminuir con el valor anterior o con el valor siguiente 0.15625 voltios. Entonces a esto le vamos a restar menos este voltaje 3.58 igual. Entonces tiene que decir que este nos tiene que dar más o menos de 3.4 voltios. Entonces vamos a compilar este. Vamos a dejarlo, perdón, en 1.0, en 1.1.0.0, que es el siguiente paso que le podemos dar. Y entonces vamos a retirar el micro. Entonces, encontramos la fuente, el micro, va a poner el programador y vamos a programarlo acá. Entonces le decimos programar, ahí ya está. Lo voy a volver a meter al circuito y conectamos y medimos. Entonces, miramos cuánto nos está dando el pin 1. Pin 1 es este pin. Nos está dando 3.43 voltios. Entonces aquí nos da 3.43 voltios, que era el valor que habíamos calculado más o menos de 3.42 aproximadamente. Entonces ahora vamos a hacerlo en el valor mínimo. Entonces el valor mínimo que podemos obtener acá para la salida es cuando está todo en cero. Entonces el selector está en cero, entonces vamos a dejar este en cero. Todos estos bits en cero. 1, 2, 3, 4 ceros. Listo. Entonces, calculado, el voltaje menor que nos tiene que dar acá, entonces 0,000 es, según la fórmula, es de, según el PDF, nos tiene que dar de 0.25 veces. O sea, 5 por 0.25. Tiene que dar de 1.25 más o menos ese voltaje. Entonces, dejándolo en cero, vamos a volver a compilar, retirar el micro de acá. Y lo vamos a poner. Listo, compilamos nuevamente. Programar. Listo. Entonces, lo ponemos acá y vamos a conectar y vamos a medir. Nos tiene que dar aproximadamente 1.25 voltios la salida de referencia. Ahí está, nos dio 1.23 aproximadamente. Entonces está bien nuestro voltaje de referencia. Entonces de esa forma podemos utilizar el módulo. Entonces voy a probar aquí en Proteus y se van a dar cuenta que no nos sirve. Entonces es el mismo comparador. Voy a medir acá el voltaje con el DC multímetro. ¿Dónde está? Acá está DC. En el pin 1 vamos a ponerlo a tierra. Se supone que nos tiene que dar 1.25 y no nos da. Pero creo que tenga, miramos acá, creo que dejémoslo en milivoltios. Da 12.4, pues se podría aproximar a 1.25. Pues no sé. Dejémoslo en el mayor voltaje. En el mayor. En el mayor es este. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este es el mayor que nos tiene que dar según lo que calculamos acá. 3.58. Pues este es todo raro porque está dando en milivoltios, está dando 35.6 milivoltios. Es como si dividieran el voltaje realmente, el que es, lo estuvieran dividiendo por, por 100, creo. Sí, por 100. Entonces, en Proteus simplemente eso no lo podemos probar porque no funciona. Entonces, miremos a ver si de pronto el comparador funciona, referenciándolo a ese voltaje.
Entonces para esa configuración tenemos que utilizar el 1, el 0, 1, 0. Entonces acá vamos a dejar acá el 0, 1, 0. Listo. Ahí ya lo tenemos. Y la entrada, que es este. Y la entrada vamos a hacer en el RA0. Vamos a compararlo con RA0. Entonces vamos a dejar aquí un voltaje de C en RA0 y la salida la tenemos que mostrar en el puerto B porque esa sí está en el. Entonces por B igual a CM con. Listo, miramos a ver. Nuestro voltaje de referencia está en 3.58 ahí. Listo. Entonces vamos a correrlo acá. Y acá nuestro voltaje está en 0. Entonces quiere decir que está en 1. Y ahora vamos a dejarlo en 5 y nos tiene que dar en 0 más o menos. Sí, como que sí funciona bien ahí. Listo. Entonces vamos a poner acá un potenciómetro para mirar a ver si eso es verdad lo que. O pongamos una señal seno y podemos mirar a ver si el ciclo útil cambia. Entonces nuevamente 2.5 voltios, amplitud 2.5 voltios, frecuencia de 100 voltios. Y vamos a poner acá el, el osciloscopio para mirar la salida de la señal. Acá porque lo estamos viendo por el. Entonces ahí tenemos esa salida, lo que quiere decir que si tenemos acá, vamos a dejarlo juntos a 5 voltios. Pues aquí no se puede visualizar bien eso, pero sí está haciendo bien la comparación. Entonces vean este ancho y el ancho va a cambiar si le ponemos acá otro valor. Entonces por ejemplo lo vamos a poner en todo en cero, todo en cero. Ah, ya está referenciado con 1.5 voltios, con 1.25. Entonces ya el ciclo útil cambió porque está comparándose. Entonces sí nos funciona dejando el voltaje en referencia acá en el micro, pero no lo podemos ver bien en Proteus cuando sale al exterior. Pero sí no funciona. Entonces, pues ese es el comparador. Si tienen dudas de que esto no está funcionando, entonces pongamos mejor un potenciómetro, porque si quedó como raro esto. Entonces pongamos un potenciómetro, el RA0, a poner un a tierra y este lo vamos a mandar aquí a 5 voltios. A 5 voltios. Y vamos a sacar un voltímetro de ese. Lo vamos a poner acá y lo vamos a conectar aquí a tierra. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces está en 2.5 y la salida está en 0. Entonces vamos a bajarlo. Se supone que le tenemos en 1.25. Entonces todavía sigue siendo 0 ahí. Y ahí ya nos pasa, porque ya superó el 1.25. Entonces realmente sí no está funcionando bien nuestro comparador. Entonces ahora lo vamos a cambiar acá y le vamos a decir que este va a ser el mayor voltaje, que es es cuando está en 3.58. Entonces miramos a ver si eso también es cierto. Entonces stop y play para actualizar. Y ahí está en 1. Entonces mientras sea menor a 3.58, él sigue siendo alto hasta acá. Ahí ya bajó. Entonces si realmente no está funcionando bien el voltaje de comparación interno. Listo, entonces de esa forma podemos utilizar el comparador y con el módulo de voltaje de referencia. Entonces, bueno, así llegamos al final del video tutorial número 13. Este curso ya nos faltaría ver solamente, no se faltaría ver de los módulos, falta ver el serial, que es la usar,
Y nos falta ver el módulo SSP, que solo lo vamos a utilizar en modo eh, I2C. El modo SPI, ese no lo vamos a utilizar, solo vamos a utilizar el I cuadrado C para manejar memorias EPROM y y para utilizar relojes de tiempo real como el DS1307. Entonces, por el momento, y después de este tema, ahí sí vamos a ver el tema de interrupciones, que es el último, es el último tema que vamos a ver en el curso. Y después de eso, vamos a dedicar uno o dos videotutoriales más para desarrollar unos proyectos pequeños. Entonces, estaba pensando en hacer un proyecto que es un generador de funciones. Entonces, en el generador de funciones vamos a construir esas señales en Excel y las vamos a pasar a un vector en el microcontrolador y vamos a sacar señales sinusoidales, triangulares, dientes de sierra y las vamos a combinar. Entonces, un pedazo es diente de sierra y un pedazo es sinusoidal o un pedazo es, es triangular y el otro pedazo es sinusoidal. Entonces, ahí no sé, inventamos unas señales para hacer un generador. ¿Listo? Y el otro proyecto que estoy pensando en hacer es hacer un termómetro. Lo vamos a hacer con un LM35, pero lo vamos a mostrar en displays de 7 segmentos. Entonces ahí vamos a ver la visualización dinámica que es utilizada para manejar esto, ese tipo de displays. Listo. Entonces, nuevamente voy a hacerles la invitación para ingresar a mi página. Entonces, es www.micro2c.com. Entonces, aquí tenemos todos los videotutoriales que están colgados hasta el momento. Entonces, en cuanto a la parte de microchip, vamos en el videotutorial número 12 y en la parte de Admel vamos en el videotutorial número 3. Entonces, este videotutorial que estamos terminando es el videotutorial número 13 que eh, apenas acabé de editar el video, será subido a esta página donde podemos entrar y visualizar el video directamente. ¿Listo? Entonces, pues nos veremos en la próxima oportunidad y muchas gracias por ver mis videotutoriales. Espero que les haya gustado y hasta luego.